Muy buenos días, tengan ustedes, compañeros. Pues nada, aquí estamos un fin de semana más en el aviario. Acabo de entrar, estamos evaluando un poco situación. Esto lo hago todos los fines de semana. Los días de diario normalmente solamente me dedico a repaso de comida, agua y ejemplares. Cuando digo repaso de ejemplares, pues es un poco echar un vistazo a cómo van, evolución, posibles enfermedades que puedan tener, estados apáticos de alguno de ellos. Y ya está, ¿vale? Siempre hay que echar un vistazo general a todas las jaulas por si hay alguna sorpresa, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estaba echando un vistacillo y estoy evaluando, como digo, lo que voy a hacer. Esto es una cosa que para mí es súper importante tenerlo organizado. Y la organización en un aviario es clave y además ir tachando las cositas que vamos haciendo. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues muy fácil. Como sabéis, estuve una semana de tratamiento con el tratamiento que le estaba haciendo para las tricomonas, ¿vale? El tratamiento que lo voy a volver a repetir, porque ha habido gente que me ha vuelto a preguntar, que es este de aquí, Ronidazole de 50, ¿vale? Ha habido gente que también me ha preguntado la manera de utilizarlo y bueno, pues aprovecho otra vez para decirlo. Se prepara 2 litros de agua y una cucharadita de esto. La cucharadita no es una cucharada de café ni una cucharada sopera, es la cucharilla que trae el propio producto. Una cucharada de este producto rasa por cada 2 litros. Como yo tengo bastantes ejemplares, pues preparo 4 litros y le echo entonces dos cucharaditas, ¿vale? Y la verdad es que me ha ido fenomenal, ¿de acuerdo? Entonces, empecé con un tratamiento de una semana. Luego tuve una semana de descanso donde he aprovechado para meterle verduras, fruta, baño y productos hidratados como el Fast Multipower. Y diréis, ¿y por qué no le sigues poniendo esos productos cuando está en tratamiento y solo lo haces en la semana de descanso? Pues muy sencillo, porque ellos no les va a gustar la medicina, se van a ir a todo lo que les hidrate, que tenga agua, que tenga líquidos y que no les suponga un sabor malo. Entonces se van a ir a por el Vita o el Fast Multipower, se van a ir a por el pepino, el calabacín, se van a ir a beber agua de las bañeras, porque van a tratar de evitar beber la medicina. Entonces, por eso yo en la semana que tienen un tratamiento, sea el que sea, lo hago así. Por ejemplo, hay mucha gente que yo he visto que pone el Extol. Vamos a poner un ejemplo, el Extol. Y luego les pone bañeras. Pues yo también lo he hecho alguna vez hace tiempo y eso es un error, porque claro, ellos tienden siempre a beber el agua de la bañera y dejarse de beber el Extol, y eso es un error. Hay que, cuando uno pone el Extol, se pone el agua que vayan a beber y ni baños, ni productos hidratados, ni productos del que puedan sacar agua, ¿vale? Así es que, bueno, pues hice una semana de tratamiento, una semana, como os digo, de descanso, y ayer empecé nuevamente con el tratamiento que os dije que se lo iba a repetir. No obstante, yo considero que el tratamiento ha ido muy bien. No sé si os acordáis de la hembra, de cuando vine de vacaciones, cómo tenía el ojo, que lo tenía totalmente cerrado. A ver si logramos ver. Coño, todo lo malo de estas jaulas de muelle. ¿Veis? ¿Esa hembrita? Claro, le están saliendo las plumas porque estaba totalmente calva, pero de los ojos. Pero ¿veis? Ya está muy bien, muy espabilada, está engordando. Muy bien. O sea, esa hembra cuando yo llegué, si repasáis el vídeo primero que puse de las tricomonas, es que tenía el ojo cerrado, es que no lo abría. Y aquí pues tenía un mofletón que no veas. Claro, se le queda las plumas del ojo que no había perdido llenas de la pomada que les estaba dando adicionalmente, que ya no se la doy los primeros días. Y claro, le estaban empezando a salir las plumas nuevamente, que también lo tenía pelado, que es lo que tienen las tricomonas. Entonces, yo considero que están ya bien, pero aún así les voy a repetir, a lo mejor no 7 días, pero sí 5 días el tratamiento. Y empecé ayer, ¿vale? Empecé ayer, ahí los tenéis, los bebederos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger todos los bebederos. Los individuales que veis son pájaros seleccionados que tengo, ¿vale? Entonces, voy a coger esos bebederos individuales, voy a coger los bebederos grandes, voy a retirarlos, los voy a lavar en el lavavajillas, voy a coger bebederos nuevos que tengo de repuesto y se los voy a poner.
Normalmente yo lo que tengo son más bebederos, no cambio el agua diariamente, la cambio a lo mejor cada 2 o 3 días porque les pongo acidificante, pero ahora con un medicamento la cambio todos los días, les pongo el agua justa para que más o menos se la beban, aunque siempre me paso un poco, porque como podéis ver yo tendría que esperar al final del día. Estos es que los cambié ayer por la tarde, pero bueno, voy a cambiarlos ahora, voy a poner agua limpia, bebederos limpios y ya está, ¿vale? Entonces, paso número 1, voy a hacer lo que os he dicho del agua. Paso número 2, repaso de pasta, que si no tienen le voy a poner. Repaso de pienso, repaso de grit, o sea, todo lo que es comida. Y de ahí no me salgo porque no puedo poner productos hidratados, ¿de acuerdo? Y luego lo siguiente, lo tercero que toca hacer hoy es muy sencillo. Limpieza de rejillas. Limpieza de rejillas, limpieza de papeles y ya está, ¿vale? Las rejillas yo las cambio cuando están así. ¿Veis? Más o menos. Para mí esto ya está muy sucio. Hay que limpiarlas, ¿vale? Hay que ponerles rejillas nuevas. Estas las dejamos en remojo con lejía y luego ya las guardamos para la siguiente vez que tengamos que hacer esto, ¿vale? Que cambiar rejillas. Y bueno, básicamente poco más que deciros. La verdad es que va la cosa muy bien. No he tenido bajas por tricomonas. Si las hubiese tenido, sabéis que yo os lo diría. Los 2 ejemplares que le habían manifestado la enfermedad se han recuperado. Les veo muy bien. No les voy a sacar del aviario. Espero poder criar con ellos, de hecho, el año que viene. Sobre todo este pájaro le quiero pasar con varias hembras. Este año solo pisó a una de ellas, pero es que es muy buen pájaro. Para mí por lo menos lo es. Y le voy a utilizar bastante el año que viene. Así que no me pienso desprender de él. Y eso de que las tricomonas se heredan, que muchos me lo habéis dicho, pues entiendo que puede ser. Y seguro que es así, no lo dudo. Pero yo, al ser una enfermedad bacteriana, creo que más bien se lo pegan, no que se lo pasan genéticamente, pero bueno, y que es una enfermedad muy contagiosa. Pero no por eso me voy a desprender de estos 2 ejemplares, porque creo que las voy a meter en vereda a las tricomonas dichosas, así es que creo que no va a haber ningún problema con ello, ¿vale? Por lo demás, pues los ejemplares siguen su muda tranquila, en penumbra, bastante bien. Hay otra cosa, otro tema que no sé si os lo comenté en otro vídeo que quiero hacer, que es tratar de buscarme algún fluorescente que tenga, bueno, pues algún espectro de luz que sustituya un poco a la luz del sol, porque sabéis que mis ejemplares pues no ven la luz del sol y eso para mí es un problema que quiero resolver de alguna manera, ¿vale? Creo que poco más voy a hacer hoy. Simplemente sentarme y mirar a ver machos y hembras de los rojos a las blancas, porque los glosters ya se han arrancado a cantar y los tengo muy identificados, pero de los rojos a las blancas necesito sentarme y estar varios periodos de tiempo para que se acostumbren a mí y canten delante mío. Necesito hacerlo para clasificarlos y ya está, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer en el fin de esta semana, ¿vale? Bueno, compañeros, pues nada, a ver si la semana que viene creo que José Manuel de Plumas Pico Pata subirá un vídeo de una entrevista que hice con él. Ahí comento varias cosillas también y bueno, pues nada, sí, hablo un poco de las jaulas Terenciani, algunas cosillas que me preguntó y pues nada, os invito a que la veáis para que os entretengáis un ratillo, ¿vale? Que esto va de eso, de entretenernos, ¿vale? Bueno, pues nada, amigos, hala, un saludo. Cualquier cosa, pues me comentáis. Trataré de responderos a todos como creo que casi siempre lo hago, ¿vale? Venga, un saludo.